Sean todos bienvenidos y bienvenidas al eje educativo online del Festival de Teatro Nacional Guayanés en su primera edición. Es un placer para nosotros invitarle a disfrutar de toda la programación que hemos preparado en esta fiesta teatral, que busca reencontrarnos y enseñarnos desde distintas perspectivas lo mágico que el teatro puede llegar a ser. Recuerden que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales y descubrir el resto de nuestro contenido en otras plataformas. Esperando su pleno entretenimiento, disfrútenlo. Según mi bisabuela materna, el calipso viene de África, específicamente donde ella tenía sus orígenes, en territorio del Dahomey, en la costa de África. Mi abuela decía que el ritmo conocido hoy como calipso es una mezcla de quejas, lamentos, oraciones y plegarias que fueron recorriendo toda la ruta esclavista desde África hasta las Antillas Mayores y posarse en Trinidad. En el Dahomey la música era considerada el medio de comunicación con los espíritus. Por lo tanto, podemos concluir que el calipso no es un ritmo de baile, sino que es un ritmo para comunicarse con los dioses, es un ritmo para aglutinar a los seres, a los semejantes, y por esa razón, para hablar de calipso tenemos que trasladarlo al África y sus 54 países que colaboraron para que se conformara esos géneros recorriendo todas las Antillas. En Trinidad, luego de que deja de ser territorio venezolano para pasar a provincia británica, los británicos, temerosos del uso del tambor africano en que los negros usaron en Haití para plegarse a la Revolución Francesa y como sistema de organización que permitió emular a los franceses al guillotinar a los reyes, ellos con los instrumentos agrarios decapitaron a los amos de las plantaciones. Eso hace que los británicos teman el uso del tambor y prohíben el uso del tambor africano con el que hacíamos calipso en Trinidad y en todas las Antillas mayores y menores. Es por ello que los trinitarios, jóvenes rebeldes, en su afán de comunicarse con los dioses, con los semejantes, crean el steel band pan, que es el único instrumento creado en el siglo XX. Un instrumento perfectamente diseñado, imitando a los instrumentos europeos, específicamente piano, guitarra, cello, bajo, toda esa instrumentación en las panas metálicas de los desechos de los envases petroleros de Venezuela. Es allí como esa juventud logra burlar el decreto británico y continuar haciendo calipso. El calipso trinitario llega a Venezuela transformado en steel band pan. Everybody dance, Calypso Rap, with cuatro y bumba. Calypso Rap, cuatro y bumba.
¿Estamos después en qué estamos? ¿Ah? Pero estamos en dos. Estamos en dos, ahora aquí. Ok. Esta es aquí. Ya. Esta es menor. Ok. Aquí está haciendo un do mayor. Sí. Es un do mayor. Y aquí lo hace menor. Hace una menor aquí. ¿Viste? Guarda, ok. Sí, aquí. Y esto que viene siendo, esto tiene una fiesta. Desde 1870, el calipso llega al Callao por la vía de la Santilla, valga decir, por la ruta esclavista, donde posó el pie descalzo nuestro esclavo, ahí dejó sembrado calipso. Sale desde la Santilla, se centra en Trinidad, pasa al norte de América del Sur, específicamente en las costas de Guiria, en Venezuela, y de allí pues se traslada al pueblo minero del Callao por la fiebre del oro. En Trinidad, cuando se desarrolla toda esa amalgama de ritmos de todas las Antillas, se proyecta el calipso de forma mundial y de allí sale a el norte de América, mejor dicho, el norte de Sudamérica desde Venezuela. Llega específicamente a Guiria y de Guiria se traslada al Callao. En el Callao pasan cosas bien interesantes. En principio, todas las personas de las Antillas fueron trasladadas por la fiebre del oro. Y luego, cuando las empresas que fueron a trabajar el oro necesitaban mano de obra calificada, era necesario traductores originarios, gente que manejara el inglés, el holandés, el francés, pero que también manejara el castellano o los dialectos de acá originarios. Es allí cuando, además de mineros, vienen personas para hacer las traducciones. Esos señores que venían a traducir el idioma y a captar los trabajadores para la mina, traían sus esposas. Esas esposas, posteriormente se le dio el nombre de madama, que es una deformación fonética de la palabra francesa madame. Estas madamas, se cree que ellas fueron las que organizaron el tema del calipso, el carnaval, porque si vamos a hablar de calipso, tenemos que hablar que hay una fusión bien interesante entre el carnaval y el calipso. El calipso se hizo necesario para el carnaval. Es cuando las madamas organizan el carnaval y dentro de ellas, en ese correr de los años, se recuerda a una muy famosa llamada Madame Popó Corán, quien organizaba los carnavales. Posteriormente, cuando esos carnavales se fueron bajando de intensidad, porque el oro de aluvión se fue perdiendo y había que extraerlo de manera más industrializada, más difícil, la gente pues fue despegando de esa faena, se fueron alejando del Callao, quedando
pues una población un poco menor, y es cuando los jóvenes de la época, y hablar de jóvenes es hablar de Kenton Sanberna, de esa época, de Carlos Small, del Gago Wallace, de Lourdes Basanta, de Lucía Isidora Agnes, todos esos jovencitos de la época reprodujeron las comparsas para recordar las madamas de la época. Quería hablar de la instrumentación, cómo fue utilizando el músico cayoense, heredero de los antillanos, la instrumentación para fabricar el calipso, para fortalecer el carnaval. Digamos entonces que de África nos vino el instrumento originario de África, que el africano sin tambor no existe, no tiene identidad. Entonces vino con el tambor, que es este tambor pequeño que en el transcurrir del tiempo se le llamó bumbac. El mejor ejecutador, la persona que proyectó este instrumento, fue el maestro Carlos Small, y prácticamente se acompañó con este tambor, que en aquellos tiempos de mi infancia, donde se aprendía a tocar tambor, se decía que este era el tambor mayor. Ambos eran tambores de cuero. Y luego, con el transcurrir del tiempo y el modernismo y la necesidad de amplificar el sonido, el señor Aníbal Figuera, del grupo Los Cuatro del Callao de Ciudad Guayana, introduce un tambor con parche, que es aquel tambor que está allá, y que sonaría de esa manera. El europeo hizo su aporte introduciendo el cuatro y la guitarra española, y el cuatro suena así. Y la guitarra sería así. De esta manera podemos decir que tenemos los instrumentos básicos para el calipso. El instrumento de cuerdas aportado por los europeos, y el instrumento de percusión aportado por los africanos. Ahora bien, no quedamos allí. La faena de la búsqueda tanto de diamantes como el oro, allá en esas tierras ricas en las dos cosas, inicialmente los esclavos empezaron a buscar diamantes y lo buscaron con la suruca, y se cree que esos instrumentos, tanto de trabajo con el oro y el diamante, se anexaron al calipso por ser faenas, por venir los trabajadores de su faena y anexarlo al ritmo del calipso. Por eso se cree que la suruca dio origen al sonido del rayo, que sonaría así, que acompañado con el cuatro había esta melodía. Con el tambor de esta manera, y la guitarra haría así. Poco a poco vamos avanzando en lo que es la instrumentación que se la incorpora al calipso. La fiebre de la salsa, específicamente esos grandes combos de las Antillas, siguieron influyendo desde las Antillas al Callao con el calipso, y es cuando se le anexa el cencerro, ese golpe de salsa que le dio pues una fuerza al calipso del Callao, aprovechando pues la influencia antillana. Y sonaría que con el tambor, que con el cuatro, se cree que en el Callao fue que tuvo lugar un acontecimiento importante, y es en un encuentro internacional de fútbol. Se cree que se hizo un partido en el Callao entre jugadores de fútbol brasilero con jugadores de fútbol venezolano, y por allí se dice que el primer lugar donde se jugó un partido de fútbol a manera internacional fue en el Callao. Pero ese no es el dato que yo quiero reseñar aquí. Aquí se dice que los jugadores de fútbol brasilero vinieron acompañados de su samba brasilera, de un grupo de samba que sonaba y iba avivando y le iba dando fuerzas, aupando al equipo de fútbol brasilero,
Y del Callao, de nosotros, el equipo venezolano de los guayaneses, se hacía con calipso. De tal manera que notamos que la guía de la samba era este instrumento, el pito. Perdimos el partido de fútbol, pero le levantamos el pito y nos lo traímos para el calipso y sonaría de esta manera. El sonido de la zuruca fue amplificado por un instrumento llamado rayo que se hacía de manera artesanal a la usanza de la Juventud Rebelde de Trinidad. Ese instrumento que suena así. El modernismo nos llegó al calipso del Callao y el instrumento rayo fue sustituido por lo que llaman hoy los jóvenes una guira. El pico de moler el oro es sustituido por la campanita, esa campana que es hecha con tapas de cilindro del gas. De una manera artesanal se construye un instrumento que sonaría entonces de esa manera. Que con el rayo, con el bumbá. Y ya tenemos más o menos amplificado el sonido. Falta un detalle. La comparsa, la renovación o la renovación, que viene convirtiéndose en la tercera comparsa de El Callao. Hablemos de una primera comparsa direccionada, liderizada por Lucía Isidora Áñez, cariñosamente la Negra Isidora. De allí, parte de sus músicos, los hijos del maestro Charles Clark, que conformaban la comparsa de la Negra Isidora, construyen la comparsa La Nueva Onda. Los hermanos Clark, Jorge, Enrique y Carlitos Clark, construyen la comparsa La Nueva Onda. Y luego surge una tercera comparsa con Ella Magma y Chuo Magma. Es cuando Chuo amplifica el sonido de la guitarra española y la sustituye por este instrumento, que es la guitarra eléctrica, sonando de esta manera. Para la época en que surge la propuesta de calipso del grupo Cuatro y Bumbá, 1984, cuando se fabrica el disco, ya Cuatro y Bumbá de los años 70 venía construyendo un formato de calipso diferente al del Callao, inspirado en el Callao, pero para Ciudad Guayana. Es cuando Cuatro y Bumbá le anexa el bajo a el calipso. Su bajista de aquí, de esta comunidad de los Sabanales, el maestro Sabú, su nombre Christopher O'Brien, mejor conocido como Sabú, forma parte del trabajo estructural de Cuatro y Bumbá y se le anexa el bajo, y después el bajo fue a tener con el mismo bajista, con Sabú, a la comparsa La Nueva Onda, y de allí pasa a una comparsa más moderna que surge en 1985. Pero el bajo suena de esta manera. Para la década de los 70, Cuatro y Bumbá, en su afán de buscar un formato de calipso que satisfaciera los gustos de los sanfeliceños, logra incorporar el instrumento, el piano, el teclado, inspirado en que los calipsos que aprendimos del Callao fue en la casa de la madama Bethel Erwin, quien con el piano nos enseñaba los coros. Sabíamos que no era fácil llevar esos instrumentos a comparsa y por eso no lo habían anexado en la comparsa a la gente del Callao. Nos lo imaginamos, y luego con la invención de los teclados livianos y portátiles le anexamos ese instrumento al calipso, cuidando la estructura antillana, sonando entonces de esta manera.
Para la época de la década de los 70, la agrupación folclórica Cuatro Rumbas, en su afán por equilibrar el calixo a la música exógena, en libre competencia contra la pacanilla, el merengue, el vallenato y toda esa serie de ritmos que venían del Caribe, y poder hacer del calixo una representación digna del carnaval de Ciudad Guayana, tuvimos que optar por colocarle los metales a este género. Inspirado en el Gago Wallace, que a su comparsa en la competencia con Isidora le agrega la trompeta de Blas Morillo y tocaba merengue de la época. Que tiene Cuatro Rumbas de hacer el formato de calixo para San Félix. Una de ellas es el ritmo, era más lento, pero la más notable es que en Guayana no conocemos el patuá, no tenemos la proyección del calixo en inglés y necesitábamos hacerlo en castellano. Nos inspiramos en el único calixo en castellano que existía. Su creadora, Lourdes Basanta, mejor conocida como Mamá Lulú, nos explica que ese calixo en castellano, que era el único que teníamos en el momento, era hecho para que los venezolanos del resto de Venezuela, los que no conviven en el Callao, entendieran el mensaje de defender el territorio Esequibo. Es que allí, cuando Mamá Lulú se la juega haciendo un calixo en castellano, con el riesgo de que la descendencia antillana no entendiera el propósito, pero sí lo entendimos el resto del mundo que estaba fuera del Callao, que había que defender el Esequibo. Y la tercera estrofa que Mamá Lulú escribió fue censurada en los tiempos de grabar el disco, ya que el disco fue grabado por un grupo caraqueño llamado Con Venezuela, dirigido por el maestro Osvaldo Lares y cantado por Mamá Lulú y tocado por los muchachos de la época del Callao. Veamos entonces cómo suena este calixo. Grita en oro, hierro y mujer, venga mi Guayana y verás lo que ya yo sé. Toda Venezuela debe defender hasta que la luna venga de mujer, Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es. Grita en oro, hierro y mujer, venga mi Guayana y verás lo que ya yo sé. A comienzos de la década de los 70, cuando Cuatro Rumbas se dispone a crear el formato de calixo que identifique a Ciudad Guayana y posteriormente a su carnaval, existía en la ciudad un movimiento incipiente de el calixo de Steel Band, heredado de Trinidad, pasado por Guiria. Allí hay que reconocer a Guapango y a toda la familia Valdés de allá de Guiria, y la familia Cova. La familia Cova llega de Guiria directamente a Ciudad Guayana, los hermanos Cova, y entre ellos pues su hermana menor, Mercedes Cova, que después posteriormente organiza el carnaval. Pero estos hermanos Cova traen el Steel Band para Ciudad Guayana, y aquí se juntan con gente que vivieron más o menos contemporáneos con ellos, un poquito después, como José Luce, como Wilfrid Holden, como los esposos Sin,
Bermúdez y Elma Sin, creadores del steel band femenino. De allí se deriva pues el steel band Riverside, el steel band Fuego Latino, y son los que se mantienen más o menos en demostración de lo que es el steel band o el calipso en la época. Para Cuatro Rumbas resulta una dificultad porque el steel band lo fabrican en Trinidad y aquí en Guayana solo viene una persona que fabrica y afina, creando esto pues un desafío de tocar el steel band, puesto de que no teníamos cómo masificarlo. Es por ello que Cuatro Rumbas se inclina hacia el calipso del Callao, que no había llegado aquí a Ciudad Guayana. Entonces, reconociendo a esas personas que nombré con el steel band, hay que también reconocer que lo que sonaba, y muy bien sonado en carnaval, era el Steel Combo Las Estrellas de Fuego. Un grupo de jóvenes que se dedicó a aprender, a aglutinar, a sistematizar el ritmo del calipso de estos precursores y anexándole la fuerza de la música caribeña, específicamente apuntalado por el Gran Combo de Puerto Rico, y crean ellos entonces el Steel Combo Las Estrellas de Fuego, único en su estilo, contando con el hijo de Guapango, Alfredo Valdés, y con el hermano de Guapango, Félix Valdés, para darle pues esa fuerza histórica que tiene el steel band acá en Venezuela. En el Callao sucede que el calipso está influenciado directamente por la producción de Trinidad. Es allí donde se proyecta Lord Kitchener, Ed Aaron, Ed Watson, Mr. Craig y principalmente Martin Sparrow. Cuatro Rumbas toma las piezas de Martin Sparrow, que están muy populares en el Callao, y empieza a hacerle adaptación, y combinada con los temas en castellano de Cuatro Rumbas, se hace ese primer formato de calipso. Teniendo que reconocer a mi madrina Lourdes Basanta, desde aquí a mi padrino Richard Bolívar, quienes nos llevaron a las manos de Kenton San Bernard, de Carlos Small, de Clotilde Billings, del Gago Guadán, de el maestro Juan Medori, quien me enseñó a ejecutar el 4 de calipso, a conversar con el Pavo Paigó, y específicamente en el enlace con Manuel Peralta, uno pues de esos últimos madamos, quienes se enamoró del proyecto Cuatro Rumbas y hace todas las grabaciones de Cuatro Rumbas cuando empezamos a hacer la proyección de este formato. En reconocimiento a ellos, allí pues en el Callao tenemos nuestras raíces y traímos para Ciudad Guayana ese calipso transformado. Con el aporte de los músicos que nombré, tuvimos que sumarle el aporte histórico aprendido con Madame Juaní, con Carmen Corbos, con Clotilde Billings, y además la parte más importante, todo lo que significa la parte armónica con Betel Ergo, que nos enseñó a mantener toda esa parte de armonía sin olvidar el enlace africano, la forma responsorial del canto del calipso. Con ello nos vinimos a Ciudad Guayana y aquí hemos trabajado de tal manera que hoy por hoy podemos hablar de cientos de cultores que apoyan el proyecto Cuatro Rumbas y miles de seguidores que se pueden sumar en el carnaval. Y quiero dar gracias que durante 4 décadas han hecho aportes para enriquecer este trabajo. Especialmente también a 32 grupos de calipso que existen en Ciudad Guayana al estilo Cuatro Rumbas, y a cientos de cultores y miles de espectadores y constructores, entre ellos comparseros, bailadores, diseñadores, músicos, que hacen posible que el calipso de Guayana se oiga todo el año fuera de las fronteras del carnaval.
Juan, soy un bacalito.